Y después, desde el Ministerio de Economía se denunció que había gestiones de economistas de Juntos por el Cambio. Ellos no han salido a desmentirlo hasta ahora. O sea, la información es esa, que el Ministerio de Economía denunció que la CUNSA, que Sandreris y Pratgay hablaron con el Fondo Monetario Internacional para que no hiciera los desembolsos del dinero que le falta entregarle a Argentina. La negociación que llevó a cabo el Ministerio de Economía era para que, vieron que los desembolsos entran y al otro día los devolvés, que estos últimos desembolsos llegaran todos juntos ahora y no se devolvieran hasta mitad del año que viene. Entonces, lo que hace la gente de Juntos por el Cambio, si es real lo que dice el Ministerio de Economía, es, o sea, los mismos tipos que le pidieron plata al fondo para ganar las elecciones en 2019, cosa que no lo digo yo, lo dijo gente del gobierno de Estados Unidos, Craver Carone, cuando era el presidente del BID, y lo dijo Melconian, que se lo había contado Macri, ¿no? Ellos le pidieron 50.000 millones al fondo para ganar las elecciones. Ahora le dicen al fondo que no le dé los desembolsos que estaban programados para que el peronismo pierda las elecciones. Sabiendo que además eso genera, si fuera así, una suba mayor del dólar, y atrás del dólar se va el precio de los alimentos. Cosa que además contrasta absolutamente con la actitud que tuvo Alberto Fernández en 2019, cuando él, luego de las PASO, el dólar se va a 64 pesos, se podía haber ido a 100, a 200, a cualquier cosa, y él, como futuro presidente, dijo que a él 60 pesos le parecía bien. Es decir, le puso un techo al dólar y salvó a la población de una corrida que hubiera sido dolorosa, y de alguna manera dejó que Macri se recupera. Recuerdan, ¿no? Que había ganado las PASO por 16 y la primera vuelta la ganó por 8. Si el dólar se le hubiera ido a 100, la primera vuelta se hubiera ganado por más de 16, ¿no? Demostrando que los tipos no tienen escrúpulos y que no se puede actuar distinto con ellos, ¿no? La denuncia no es del gobierno argentino, porque Sergio Chodos no es funcionario del gobierno argentino. Sergio Chodos es funcionario del Fondo Monetario Internacional. El sueldo de Chodos lo paga el FMI. Lo pone Argentina porque por el reparto de asientos es Argentina el que tiene que designar un director. Es un director que representa a la Argentina, pero también a Perú, también a Chile, a otros países que tienen un porcentaje menor de las acciones. Pero el que está saliendo a hacer esta denuncia es el propio Fondo Monetario Internacional, no es el gobierno argentino. Es decir, no es un tercero, que sería el gobierno argentino, diciendo A le dijo a B que tal cosa, sino es B, es el que recibió esa presión, es el que recibió ese mensaje que está diciendo, che, ojo que están viniendo estos Claro. a pedir que nos demos la plata. No es una denuncia hecha a bocajarro, a decir, che, me contaron que es alguien con responsabilidad en ese organismo, viniendo a decir que a ese organismo se le presentó esta posición de dejar de financiar al país. O sea, es una denuncia más concreta y más severa, me parece. Y dentro de todo vamos a entrevistar a Chodos. Sí. Para que nos diga qué sabe. ¿Qué sabe de esto que fueron a hacer al FMI? Porque guarda que puede ser un escándalo muy grande. Fuertes. No es joda, porque frenar los desembolsos del FMI pueden generar una hiper. O sea, eso fueron a ser los principales economistas de Juntos por el Cambio. Denuncia del Ministerio de Economía que dice que hubo economistas de Juntos por el Cambio que fueron a pedirle al Fondo Monetario Internacional que no envíe fondos. Digo, los mismos economistas que pidieron al Fondo Monetario Internacional que ayude a ganar una elección a Mauricio Macri en 2019. Estamos en comunicación con el director por el Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Roberto Navarro. Buen día, Roberto, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para la audiencia. Muchas gracias. ¿Me podés contar qué es lo que sucedió? Lo que nosotros tenemos es que 3 economistas de Cambiemos le sugirieron al Fondo Monetario, a funcionarios del Fondo Monetario, que no adelante ni genere los desembolsos correspondientes al programa en vigor y que después, en todo caso, negociasen con ellos en la oportunidad de que ellos estuviesen a cargo.
¿Esa información surge del fondo? Esa información surge de gente que me informó de este tema, ¿no? De funcionarios del fondo. Ajá. ¿Y qué conclusión sacas al respecto? ¿Cuál es tu opinión sobre esta actitud? No, a mí lo que dice el cable que estuve ayer hablando, no me parece que esto es esencialmente triste y antipatriótico. A mí me da mucha tristeza en el sentido de el préstamo que tenemos con el Fondo Monetario tiene el propósito de solucionar el desastroso préstamo de la época de Macri, en donde básicamente se desembolsó en 4 oportunidades una extraordinaria cantidad de recursos que mayormente fueron utilizados como lo establece el informe de la Auditoría General de la Nación, y también la evaluación post-programa de diciembre del 21, que me parece siempre un documento muy valioso para mirar, la evaluación post-programa del propio Fondo Monetario, para financiar fuga de capitales y digamos, servir deuda que ya era insustentable, ¿no? Deuda externa, que es insustentable, deuda en dólares, no deuda interna. Con lo cual, digamos, hay una diferencia de naturaleza muy fuerte entre lo que es el programa actual y el programa del gobierno anterior. Entonces, me parece que en ese sentido lo que nosotros habíamos avanzado como sociedad era que se trate de frente a la sociedad en general, que se discuta en el Congreso, ya que una ley para que sea muy específico eso. Se discutió el programa en el Congreso, me parecía que habíamos hecho un avance importante, había sido votado por la oposición. Esta conducta lo que es revertir un avance en donde frente a entidades como el Fondo Monetario la verdad es que no hay lugar para tener conductas facciosas o intereses especulativos personales o de grupo. Me parece que frente al Fondo Monetario Internacional tiene que quedar claro que somos un solo país. Institucionalmente habíamos avanzado y este tipo de conductas me parece que es una reversión triste, importante y en contra de los intereses del conjunto de los argentinos, no de los que votan a uno o tal en 4 por espacio político. Me parece que es dañino para el conjunto. Adicionalmente se da el agravante de que en relación al programa anterior tenía un fin de sostener lo que es insostenible. En este caso, el fin principal, además de la estabilidad, que es el principio básico de algo que todo gobierno tiene que tratar de procurar, incluso en circunstancias tan difíciles como una sequía récord, el objeto central es financiar la deuda de aquel programa, con lo cual, si alguien va y le pide al Fondo Monetario que lo ayude a que la Argentina no le pague al Fondo Monetario, es casi como si estuviese pidiendo que el fondo no reciba los recursos que tiene que recibir. ¿Se entiende? O sea, casi como un pedido de financiamiento que desemboca en un atraso de pago. Digamos, la naturaleza es totalmente distinta. Entonces, de vuelta, creo que mi sensación más saliente, si querés, es la tristeza, porque es una reversión importante como conducta respecto de un avance institucional que la Argentina había logrado y que me parece que todavía está a tiempo de salvaguardar. Hay que decir que el Fondo Monetario Internacional había dicho hace pocos días que toda esta reformulación y la búsqueda de una solución tenía que ver con la sequía, no es que le echó la culpa al gasto ni a ninguna cuestión. O sea, el fondo está revisando esto porque sabe que ocurrió algo que no tiene que ver con las decisiones del gobierno, ¿no? A mí me parece que hay 3 elementos en lo que tenemos ahora. Primero, el más fundamental, tenemos una claridad en la conducción. Está claramente unificada en el Ministerio de Economía la conducción de esta parte del proceso. Está en diálogo permanente con las más altas autoridades del Fondo Monetario Internacional y eso me parece importante porque hay una claridad política fuerte. Después lo que tenés es una realidad, que es una realidad récord. Vos podés ver el efecto de esta sequía y darse cuenta de la magnitud comparándola con la del 2018 y la de 2009 también. No solamente en magnitud, sino en cuándo arranca como efecto antes en relación al calendario de la cosecha. Y después lo que tenés es los 2 equipos técnicos trabajando conscientes de que hay una realidad sobre la que hay que lidiar dentro del marco de un programa que tiene flexibilidad como para ir adaptándose a las realidades que le toca. Entonces, ese es el proceso en el que estamos.
esos tres elementos. Ellos están pidiendo, para que entienda la gente, en la negociación se habla, no están los datos en OM, pero que los adelantos que venían, los desembolsos que venía haciendo el fondo, los adelantes, los de todos juntos ahora, y en vez de devolvérselo de inmediato, devolvérselo al final del acuerdo, que es a mitad del año que viene. Yo supongo que estos economistas habrán ido a decirle no, porque si vos se lo das ahora y se lo tenemos que devolver el año que viene, me cargas la cuenta a mí. Debe ser esa la cuestión. Primero que, digamos, no te puedo confirmar para nada cómo es el estado de qué desembolso sí, qué desembolso no. Forma parte del diálogo y forma parte del análisis de los equipos técnicos en relación a cómo termine exactamente, digamos. Sí, es obvio que hay una adaptación del programa a la realidad y eso es lo que se está trabajando. Respecto de la especulación en chiquito de lo que, digamos, puede haber sido exactamente la naturaleza del diálogo de los economistas con el fondo, a ver, me parece que hay una realidad, es la realidad que tenemos enfrente, tenemos más de 15.000 millones de dólares menos de exportaciones, y la realidad es que no es que es un gobierno el que exporta menos, es un país el que exporta menos y es el que tiene mayores desafíos en su balanza de pago. Está claro que no ha habido un exceso de gasto del gobierno nacional en esto. De hecho, ha habido una consolidación del gasto que ha sido tan importante, pero que ha sido mucho más importante esta pérdida de recursos. Lo mismo lo podés ver en lo que es importaciones y exportaciones. Con lo cual, digamos, ese también es un tema, digamos. No es que la Argentina está importando a lo loco, está importando menos. Lo que ocurre es que está exportando mucho menos. Entonces, me parece de vuelta, el programa es un programa de la Argentina. Los problemas son los problemas de la Argentina y la relación con el fondo tiene que ser una relación concentrada en relación a lo que es el fondo, porque somos un solo país, no somos una banda de facciosos que cada 5 minutos cambiamos en relación a instituciones como el Fondo Monetario. Entonces, me parece de vuelta que lo que hay que tener es una idea de coordinación interna frente al organismo con el fondo. Eso me parece lo más elemental. Y que tiene que adaptarse el programa a las necesidades de los países en los que se encuentra, también me parece lo más natural. De hecho, el programa ha tenido adaptaciones, como por ejemplo en la última ha tenido la adaptación del cronograma de la meta de acumulación de reservas. Claro. Obviamente, en ese momento se pensaba que el impacto de la sequía iba a ser menor. El impacto de la sequía va a terminar siendo mayor, algún nivel de adaptación va a haber que conseguir, y eso es lo que se está trabajando. Obviamente no está afinado, digamos, ni definido totalmente. Como vos sabés, el fondo se expresa a partir de la elección y la decisión final de lo que es el directorio en su conjunto, con lo cual hasta que no existe esa decisión del directorio en su conjunto no existe una decisión oficial del fondo. Y entonces no me voy a adelantar a ese momento y a ese proceso. Pero sí me parece de vuelta que lo más importante en relación con los organismos es que tengamos conciencia de que somos un país. Vos conocés bien el fondo. ¿Habías visto alguna vez que alguien vaya a pedir que no ayuden a su propio país? No de forma que sea, bueno, quizás es un tema de que uno no está tan en los detalles de otros países, pero la verdad es que en general no es algo que se vea naturalmente, ¿no? Porque pasa esto, Roberto, una cosa es que vos discutas las políticas, entonces vos podés decir, ¿tiene la oposición que tener diálogo con el Fondo Monetario? Por ahí sí, digamos, es una alternativa, es un diálogo, también tienen diálogo los del fondo, vos lo sabés bien, con otros estamentos de la sociedad, con los sindicatos, tienen reuniones con actores sociales, eso me parece lógico. Es lógico que haya intercambio de discusiones sobre cuáles son las políticas que tendrían eventualmente en términos de política. Ellos quieren más ajuste, ponele. Eso me parece lógico. Ahora, que vayan a pedirle que no haya un financiamiento dentro de un programa que mayormente se cumple con las metas sobrecumplidas de diciembre, por ejemplo, y frente a la realidad récord de recesión. Y eso me parece que es otra cosa. O sea, me parece que hay que diferenciar diálogos naturales, posiciones legítimas distintas de política, uno quiere una cosa, ellos quieren otra cosa, de algo que ya es ir a afectar la relación de la Argentina en sí con el organismo, sobre todo con las consecuencias que en este caso tendría, ¿verdad? Porque
Las consecuencias para la población, las consecuencias para la población más que electorales. Sí, claro, por eso mismo te estoy diciendo, me parece que más que una especulación electoral, lo que corresponde es tener frente a un organismo como el Fondo Monetario en claro cuáles son los intereses del conjunto. Claro. Entonces esto no es un tema de ok, no, me parece mal que vayan y se reúnen. No, ok, me parece mal que les digan cuáles serían sus políticas. No, lo que me parece grave es que vayan y le digan no, le den los recursos que le corresponden a la Argentina, expiden y después denme a mí. O sea, eso es otra cosa, es otra... Estamos hablando de otra cosa, ¿sí se entiende? Después recordaba, en algún momento Craver Carone, cuando era titular del BID, dijo que le habían dado el dinero a Macri para que ganara las elecciones. Más tarde Melconian mencionó que Macri le había dicho el fondo me va a dar plata para ganar las elecciones. Es decir, la misma gente que le dijo al fondo ayúdeme a ganar las elecciones, le está pidiendo ahora ayúdeme a que el Frente de Todos pierda las elecciones. ¿Hay algo así? Mira, eso no será posible. A mí lo que me da tristeza es que no hayamos podido consolidar el avance institucional sin hablarle al fondo como país. Claro. Sergio Chodos, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. No, por favor. Un gusto, Roberto. Hasta cualquier momento. Bueno, la certificación de esta información en manos del hombre que representa a Argentina sentado en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí, y recordemos que esto, tiene una historicidad, no es un episodio aislado. En diciembre del 21, antes de que se firme el acuerdo con el fondo, y lo denunció primero Máximo Kirchner en un discurso, que había un importante diputado, el referente económico del bloque de diputados de Juntos por el Cambio, que había viajado a Washington a pedirle al fondo que no cierre el acuerdo con Argentina. ¿Sí? Nosotros después en el Destape confirmamos que se trataba de Luciano Laspina. Sí. Lo publicamos unos días más tarde. Luego tuvimos hace pocos meses a los referentes nuevamente de Juntos por el Cambio pidiéndole a los tenedores de deuda en pesos que no la renueven. Claro. ¿Verdad? Así es, así es. Y ahora esto, digamos, hay un modus operandi acá, claramente. Hay un modus operandi de los economistas de Juntos por el Cambio que están buscando que el país choque. ¿Por qué creen que pueden sacar algún tipo de provecho político de eso? Es la única manera de describirlo, no hay otra. Están buscando que el país choque para sacar provecho político. ¿No es lo mismo que hizo Cavallo en el 89? Sí, Di Tella, que era parte del equipo de Menem y que después fue el canciller, dijo vamos a tener un dólar recontra alto, y Cavallo pidió que no le entreguen fondos a la Argentina. Es decir, así generaron la hiperinflación. ¿Qué es lo que están buscando ahora? Que haya una hiperinflación para que el Frente de Todos directamente no entre en el balotaje. Ahora, la información que yo tengo es que no es esa la intención del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no quiere que el Frente de Todos quede afuera del balotaje porque tiene miedo de que acá haya un Bolsonaro. Claro. ¿No? Tiene Porque miedo puede salir el tiro por la culata, claro. Así es, así es. Pero bueno, habla mucho. Yo recuerdo muchísimo, mira, el momento en que después de las PASO, el dólar a Macri se le va de 44 a 64, hay un ruido bárbaro. Eso iba a ser una catástrofe para Juntos por el Cambio, pero iba a ser una catástrofe inflacionaria también para la población argentina. Entonces, se le pide, después lo contó Manuel Álvarez Agis, los economistas de Juntos por el Cambio le piden a Agis que hable con Alberto y que Alberto haga alguna declaración que calme el dólar. Alberto, que ya iba a ser presidente, porque había ganado las PASO por 16 puntos, lo hizo. Y cuando vos le preguntás, ¿por qué hiciste eso? Dice, y bueno, Roberto, porque íbamos a tener una inflación que la gente iba a sufrir mucho, la iba a pasar muy mal. Ya venía de 4 años de Macri, de estar muy mal, y yo las elecciones las iba a ganar igual, no quise hacerle daño a la población. Eso tuvo un costo para el Frente de Todos, porque la diferencia se achicó a 8 puntos. Juntos por el Cambio entonces tuvo más legisladores en el Congreso, legisladores que luego terminaron prácticamente cerrando el Congreso en Argentina no funciona. Ahora, Alberto actuó con la forma que de ser que tiene él. Con buena fe. Con buena fe en ese claro. caso. Y estos tipos son así. Y estos tipos son así, porque si ahora se dispara una hiper, que es lo que ellos fueron a buscar ahí, una hiper. La verdad es que habría un tiempo de enorme sufrimiento en el país. Y lo fueron a buscar y en general, salvo la gente que nos escucha a nosotros o alguno más, ni se entera de esas cosas porque son muy
qué sé yo, ¿viste? No es algo de lo que se habla habitualmente. Y que fue Prat Guy les dijo, no haga el desembolso por adelantado, y la gente en general no se entera de esas cosas. A no ser que sea al revés. Sí, Si claro, hubiera fuera sido al se revés, enteraría. estaríamos viendo en la Claro. placas rojas en Así todos es, los así es, noticieros así es. hablando del tema. Así es. Pero fue muy grave. Fue muy grave. Bueno, hoy hoy se supone que es un día que el sector agropecuario va a liquidar mucho y están todos los medios diciendo que va a liquidar poco. ¿Para qué? Para que alguien que está por liquidar diga, no, bueno, pero sí. Si mis colegas no van a liquidar, yo tampoco. O sea, es la mentira constante. Es la mentira constante. El otro día me contaban que Roa en Clarín, bajó a la redacción a los gritos y diciendo, si yo les digo que pongan Cristina Chorra, ponen Cristina Chorra, si yo digo que es nazi, ustedes ponen es nazi, importa un carajo si es cierto o no. O sea, es una manga de locos, Hay periodistas que están yendo, que no quieren estar más en ese lugar, pero son una manga de locos, realmente. Y ya uno no sabe qué quieren, porque hoy están adelante en las elecciones. ¿Qué más quieren? Quieren la desaparición del otro. Bueno, eso es fascismo, la desaparición del otro. No es que quieren ganar una elección, y lo dicen. ¿No? Bazán en TN dice, yo lo que quiero es que desaparezca el peronismo. Terminar con el peronismo para siempre, con el termina- kirchnerismo para siempre, el populismo, le buscan la etiqueta que sea, Exactamente. pero el concepto es ese. Está la negación del otro, ¿no? Eso es fascismo. Hay mucha gente por las calles también, diciendo eso. Que quizá no sabe que eso es fascismo, porque la desaparición, ¿qué es? ¿En qué términos querés que desaparezca? ¿No? Cuando le dicen a la gente, vos qué hacés acá, vos tendrías que estar en Cuba. Bueno, vos lo que querés es que no esté en ningún lado. Por lo pronto que no esté en tu país. Bueno, alguna vez se quiso que no estén en ningún lado y la desaparecieron a la gente. La mataron. Bueno, no es muy distinto. Es la desaparición del movimiento nacional y popular. Te puede gustar o no, tiene mucha inflación, es tibio, esto, lo otro, qué sé yo. Es un partido que ganó por el 48% de los votos. Pero además si hay algo que la historia argentina nos ha demostrado, es que eso puede tener un resultado en el corto plazo, puede durar unos años, ¿sí? Puede durar 5, 10, 15 años, después vuelve a aparecer, porque está en el ADN argentino. ¿Sí? Después de que se desactivó al peronismo con Menem, vino Kirchner. Y el costo, lo que queda después de 2 años, es que el país está peor, que todos estamos peor, que la economía está peor, que se destruye la industria, pero nunca van a lograr que haya un sector de la Argentina que se subleve ante la desigualdad, porque eso está en el ADN político de los argentinos. Porque no podés deshacer la memoria de los años buenos. Si en el 2003 todavía había memoria de los años buenos del primer peronismo, ¿cuánto puede durar la memoria de los años del kirchnerismo? Y eso no significa que eso sirva para ganar la próxima elección, porque la memoria esa también está cruzada por la más inmediata, que no es buena. Pero significa que por más que el peronismo ahora estalle en 1000 pedazos y logren efectivamente, que no estoy seguro de que vaya a pasar, pero logren que no sea ni la primera ni la segunda minoría, borrarlo por unos años del Congreso de la Nación, establecer reformas profundísimas y muy regresivas, en algún momento va a volver y lo único que va a haber quedado es la tierra arrasada de ese intento de borrar el peronismo del mapa. Ellos intentaron, entre 2015 y 2019, hacer reformas estructurales, es decir, hacerle cambios al país de los que vos no puedas volver o no puedas volver por décadas. Bueno, no lo lograron. No lograron sacar la reforma previsional que ellos querían, no lograron sacar la reforma previsional, no lograron vender YPF ni aerolíneas. Hubo uno que sí lograron, endeudarnos de nuevo con el Fondo Monetario Internacional. Ese fue un el que cambio lograron y nos deja condicionados Así por es. 20 años. Pero lo que quiero decir es que ellos quieren lograr un triunfo lo suficientemente contundente como para que vos quedes en minoría y ni siquiera puedas resistir esta vez. Claro. Porque además hay algo que yo lo he visto en 2015, 2019, que es el miedo que ellos generan. Es el miedo que ellos generan. Cuando ellos ganan, y vos ves que de este lado hay muy poco, hay mucha gente. Yo los vi al lado mío en el canal, la gente aterrada. No querían acercarse a mí, mancha venenosa era. O sea, generan miedo. Llegan amenazantes, son mayoría, el periodismo dice que se van a quedar 20 años, entonces hay gente que se acomoda con ellos, que les vota cosas, sindicalistas que no resisten, entonces sí hacen lo que quieren. Eso es lo que se está buscando. La dominación por el miedo.
Para no convertirse en un paria. Claro. Pero, por favor, no sabes las cosas que he visto yo. Cosas que he visto yo. Estaba en un programa de radio de columnista de un conductor, y el conductor, cuando yo hablaba, decía: bueno, este Roberto es uno de las cosas que... es terrible. Todo el tiempo tratando de decir: yo no tengo nada que ver con el loco este. Así, ¿no? Bueno, eso lo lograron en su momento. Ahora, ¿te imaginás? Vos, ellos quieren que salga tercero, peronismo, bueno, lograrían un efecto todavía más fuerte. Claro. Eso es disciplinamiento. Y ya además ya viste que quisieron matar a Cristina, que ya está condenada. La gente lee. El miedo no es irracional, el miedo es racional. Y en ese escenario cobra más importancia que nunca que el Frente de Todos logre coordinar una estrategia electoral, ya sea con Paso, con Unidad, lo que sea potente, porque hay algo que es cierto, que es que si el peronismo no se desangra en una lucha intestina y lleva la economía con estabilidad hasta las elecciones, tiene un piso de 28, 30, 32, pero digo, es un piso lo suficientemente grande que hace que prácticamente seguro esté en el balotaje, porque es muy difícil que en un escenario de tercios, si uno llega a 30 puntos, haya otros dos por arriba de 30. Tendría que sacar muy pocos votos la izquierda, muy pocos votos cualquier partido que esté por afuera de eso. Y eso te implica, por un lado, eso, garantizar que va a haber un lugar en el balotaje, y eso es una esperanza también de ganar, porque cuando llegas al balotaje es otro partido, es una definición por penales. Sí. Pero además, pensemos esto, Juntos por el Cambio va a renovar las bancas de 2019, donde en la primera vuelta sacó 30 y pico de puntos a nivel nacional. En un escenario de tercios no va a sacar mucho más que eso, con lo cual no es probable que crezca muchísimo su bancada. Puede crecer 4, 5, no más que eso. No va a llegar a 130 por sí solo. No. Y Milei, si saca 20 largos, 30 puntos, depende cómo esté distribuido, puede llegar a tener una bancada de 15, 20... Que si se junta con la de Juntos por el Cambio, obviamente que es peligrosa, pero tampoco es que van a tener 2 tercios. En cambio, si el peronismo en estos meses se desangra, si vamos a una crisis económica como la que quieren desatar ellos, y termina sacando 20 puntos en vez de 30, ahí se abre otro escenario absolutamente distinto. Porque no entras al balotaje, porque perdés más provincias, perdés más municipios, y sobre todo porque quedás en el Congreso en una situación de absoluta indefensión. Claro.